¿Y si todo lo que te han dicho sobre la Navidad estuviera mal? Tal vez tú también escuchaste, es una fiesta pagana, el árbol es idolatría, el 25 de diciembre es de origen satánico. Pero, ¿y si te dijera que la historia no es tan simple? Que muchos de esos argumentos nacieron de suposiciones, no de hechos. Que lo que se dice en redes no siempre viene de la Biblia ni de la historia. Y que hay más evidencia de que los cristianos celebraban el nacimiento de Jesús antes de que los paganos intentaran imitarlo. ¿Y si te dijera que ese árbol que hoy decoras con tu familia puede tener más que ver con el Edén que con Thor? Quédate conmigo, porque este video no es una defensa ciega de la tradición, es una búsqueda sincera por la verdad, y cuando veas las fuentes, la historia y lo que realmente dice la palabra, te aseguro una cosa, no volverás a mirar la Navidad con los mismos ojos. Este video no busca imponerte una idea, busca que veas la historia completa, porque si hay algo que los cristianos deberíamos amar, es la verdad. Aunque incomode, aunque contradiga lo que creíamos, porque al final, la verdad te hace libre, y la Navidad, bien entendida, puede ser mucho más poderosa de lo que pensabas. Antes de continuar, lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más. Iniciemos. ¿Es el 25 de diciembre una fecha pagana? Algunas de las acusaciones más comunes contra la Navidad es esta: Jesús no nació el 25 de diciembre. Esa fecha fue una fiesta pagana, los cristianos solo la copiaron para disfrazar su religión. Y sí, suena lógico, suena alarmante, tiene ese tono de, te están engañando, que atrapa fácilmente. Pero, ¿y si te dijera que no es tan así? ¿Y si, al investigar los documentos históricos, lo que muchos afirman como verdad revelada, no fuera más que una interpretación forzada? Comencemos por algo que sí es cierto, la Biblia no dice en qué día exacto nació Jesús, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan nos dan esa fecha. Pero tampoco dicen el día exacto en que Moisés cruzó el Mar Rojo, ni el día que David mató a Goliat. Y sin embargo, ¿dejamos de celebrarlo? ¿O dejamos de recordar estos poderosos eventos? Lo que no está en la Biblia no siempre es pecado. La pregunta clave es, ¿lo que hacemos contradice la palabra o la honra? Ahora bien, ¿por qué el 25 de diciembre? La primera referencia a esta fecha como el nacimiento de Cristo proviene de un historiador cristiano llamado Sexto Julio Africano, alrededor del año 200 después de Cristo. ¿Y sabes cómo llegó a esa conclusión? Según una creencia antigua en el mundo judío, los grandes hombres de Dios morían el mismo día que habían sido concebidos. Y si Jesús fue crucificado en marzo, como muchos estudiosos calculan, y si fue concebido ese mismo día, 9 meses después, nos lleva a diciembre. Aquí es donde entra la acusación más popular. El 25 de diciembre era la fiesta del sol invicto. Los cristianos solo copiaron. Pero cuando revisas las fuentes históricas, algo no cuadra. El Festival del Sol Invicto no aparece registrado como celebrado el 25 de diciembre hasta el año 354. Mientras tanto, ya había escritos cristianos desde mucho antes mencionando esa fecha como el nacimiento de Jesús. Además, hay inscripciones previas que ubican el Sol Invicto en agosto, octubre y principios de diciembre. No hay una sola fuente clara que diga que el 25 era exclusivo de esa fiesta antes que los cristianos lo usaran. ¿Qué es más probable? ¿Que los cristianos se alinearan con un culto pagano que estaba en decadencia? ¿O que los paganos, viendo que los cristianos crecían y ganaban influencia, intentaran competir con su nueva festividad? El emperador Juliano, por ejemplo, se frustró porque los templos romanos estaban vacíos. Incluso escribió que la piedad cristiana estaba ganando terreno. Entonces, ¿quién copió a quién? Lo mismo pasa con otras celebraciones paganas que se mencionan. La Saturnalia, una fiesta romana dedicada a Saturno, se celebraba entre el 17 y el 23 de diciembre. Brumalia, otra festividad mencionada a veces, se celebraba en noviembre y principios de diciembre. ¿Cercanas? Sí. ¿Iguales? No. Sería como decir que Acción de Gracias y Navidad son lo mismo porque ambas caen en diciembre. Por otro lado, en el año 354, el calendario filocaliano, un documento cristiano oficial, ya listaba el 25 de diciembre como día de celebración del nacimiento de Cristo. Y para el año 386, el gran predicador Juan Crisóstomo dijo que esa fecha ya era una antigua tradición en muchas iglesias.
Es decir, para cuando algunos paganos intentaron recuperar esa fecha, ya era demasiado tarde. Además, si realmente Jesús es la luz del mundo, tiene sentido celebrar su nacimiento justo cuando el mundo está más oscuro, el invierno. No por adoración al sol físico, sino como imagen del sol espiritual que nace para alumbrar la tierra. Lo importante aquí no es una fecha, sino una verdad: Dios se hizo carne. Y eso merece ser recordado. ¿Y si no fue el 25 de diciembre exacto? No importa. Tampoco celebramos la resurrección de Cristo el mismo día exacto cada año. Lo que celebramos es el hecho, no el número del calendario. La verdadera pregunta no debería ser: ¿es esta fecha pagana? Sino: ¿estoy adorando de verdad o solo estoy repitiendo lo que otros dicen? Porque si tu fe se basa en repetir frases alarmistas de internet sin examinar, tal vez el problema no sea la fecha, sino el corazón. Ahora veamos lo siguiente: ¿el árbol de Navidad es idolatría? Este es otro de los argumentos más comunes. El árbol de Navidad es idolatría. Le pones ofrendas, cantas a su alrededor, te inclinas a recoger los regalos. Eso es adorar. Y para rematar, muchos citan Jeremías 10, cortan un árbol del bosque, lo adornan con oro y plata, lo afirman con clavos. Pero espera. Antes de saltar a conclusiones, respiremos y analicemos. ¿Qué está diciendo realmente Jeremías? Si lees el capítulo completo, notarás algo importante: no está describiendo un árbol decorado, sino un ídolo tallado. Dice que el árbol es trabajado por un artesano, que le dan forma, lo visten, le ponen boca, ojos, pies. Es decir, es una figura esculpida para ser adorada como un dios. Como un muñeco de madera que parece persona, pero no habla ni camina. Jeremías se está burlando de los ídolos. No está profetizando contra un pino con esferas. Además, ¿tendría sentido que Dios le dijera a los israelitas que no hicieran árboles de Navidad más de 500 años antes del nacimiento de Cristo? El contexto importa. Y mucho. Entonces, si Jeremías no está hablando de la Navidad, ¿de dónde viene esta tradición? Hay varias versiones. Una de las más antiguas proviene del siglo VIII. Un misionero llamado Bonifacio llegó al norte de Europa, donde los pueblos rendían culto a un roble sagrado dedicado al dios Thor. Bonifacio, con valentía, derribó el árbol. Todos esperaban que un rayo lo fulminara, pero no pasó nada. Y Bonifacio, señalando un abeto que había cerca, dijo: «Este árbol no es de muerte, sino de vida. Su forma apunta al cielo. Desde ahora, este será el árbol de Cristo». Esa fue una forma de predicar con símbolos. Más adelante, en la Edad Media, en Alemania se hacían representaciones teatrales del Edén en diciembre. ¿El escenario principal? Un árbol, el árbol del paraíso. Era un pino decorado con frutas, como la manzana, que representaba el árbol de la vida. El 24 de diciembre se hacía la obra de Adán y Eva, y al día siguiente, ese mismo árbol quedaba decorado para Navidad. Así nació la idea de tener un árbol en casa que recordara que Cristo vino a restaurar lo que Adán perdió. Otro relato conocido es del reformador Martín Lutero. Una noche de invierno, Lutero caminaba por el bosque y se detuvo maravillado al ver cómo las estrellas brillaban sobre los árboles nevados. Queriendo llevar esa imagen a su casa, cortó un abeto y lo decoró con velas encendidas. Así fue como se introdujo el árbol iluminado en los hogares cristianos. Esta tradición se extendió en Alemania, y siglos después, llegó a Inglaterra gracias a la reina Victoria y su esposo alemán, el príncipe Alberto. En América, los primeros registros de árboles decorados aparecen entre soldados europeos en Canadá y colonos alemanes en Pensilvania. Ahora bien, ¿hay antecedentes de árboles usados en ritos paganos? Sí. Los árboles han sido parte de muchas culturas antiguas. Pero aquí hay algo clave: usar un objeto que otra cultura usó no significa que lo estés usando igual. ¿Los paganos usaban incienso? También. ¿Cantaban? También. ¿Hacían banquetes? También. Entonces, ¿cancelamos la alabanza, la comida y la oración porque otra religión también lo hacía? Eso no tiene sentido. El problema nunca es el objeto, el problema es el corazón. Un árbol en sí mismo no tiene poder. Lo que le da sentido es para qué y desde dónde lo haces. Si pones un árbol en tu casa para honrar a Cristo, para celebrar su nacimiento, para recordar que Él es el árbol de la vida,
entonces no estás imitando el paganismo, estás redimiendo un símbolo. Como dijo Pablo, todo fue creado por Él y para Él. Y si alguna vez se usó mal, no significa que no pueda ser usado hoy para bien. Lo importante es esto: no pongas tu esperanza en un adorno. Pero tampoco le temas como si tuviera poder propio. La Navidad no se trata del árbol, se trata del fruto. El fruto que nació para dar vida al mundo, y ese fruto se llama Jesús. Otro argumento frecuente es: la Biblia no manda celebrar el nacimiento de Cristo, por lo tanto, hacerlo es pecado. Suena estricto, suena radical, pero también suena incompleto. Porque si usamos esa lógica, entonces tendríamos que dejar de hacer muchas cosas. La Biblia tampoco dice que celebremos bodas en una iglesia, ni que usemos micrófonos para predicar, ni que tengamos aplicaciones para leer las Escrituras, y sin embargo, todas esas cosas pueden ser usadas para glorificar a Dios. La ausencia de mandato no es prohibición. Ahora bien, hay ejemplos en la Biblia de celebraciones que no fueron mandadas directamente por Dios y que aún así fueron aprobadas. Sí, uno de los más claros está en el Nuevo Testamento. Juan 10:22 dice que Jesús subió al templo en Jerusalén durante la fiesta de la dedicación. ¿Qué era eso? Una celebración conocida hoy como Hanukkah. No está en el Antiguo Testamento porque ocurrió en el tiempo entre Malaquías y Mateo, durante la rebelión de los Macabeos. Era una fiesta nacional judía para recordar cómo el templo fue purificado y dedicado nuevamente después de haber sido profanado por los griegos. Jesús no solo no la condenó, la respetó. Subió al templo en esa fecha y usó ese contexto para hablar de su identidad como el buen pastor. Entonces, si el propio Jesús participó de una celebración no ordenada en la ley, ¿por qué nosotros no podríamos celebrar el nacimiento del Mesías, que sí está en la Escritura aunque sin fecha exacta? Además, los ángeles lo celebraron. En Lucas 2, dice que una multitud del cielo apareció cantando y glorificando a Dios por el nacimiento del Salvador. Los pastores dejaron sus campos para ir a ver al niño. Los sabios de Oriente viajaron desde muy lejos con regalos. ¿Fue un mandato? No, fue una respuesta de gratitud. Entonces, la pregunta no es si la Biblia manda celebrar su nacimiento, sino si está mal hacerlo, y la respuesta es: depende del corazón con que lo hagas. Hay quienes celebran la Navidad por tradición vacía, sin pensar en Cristo. Pero también hay miles de creyentes que aprovechan esta fecha para hablar del Salvador, para reunirse como familia, para recordar que el cielo se hizo carne. Pablo, escribiendo a los colosenses, dijo algo muy sabio: que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o respecto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2:16 y 17. Y en Romanos 14 agregó: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. En otras palabras, si tú decides no celebrar la Navidad por convicción personal, hazlo para el Señor. Y si otro decide celebrarla con gozo y enfoque en Cristo, también lo hace para el Señor. Pero no nos convirtamos en jueces de lo que el otro hace o deja de hacer, cuando ni siquiera Dios lo está condenando. Celebrar no es el problema. El problema es olvidar a quien celebramos. Porque si lo que hacemos nos acerca más a Jesús, a la palabra y a la gratitud, entonces no estamos en pecado. Estamos en adoración. La pregunta más importante que deberíamos responder es: ¿por qué celebramos el nacimiento de Jesús? La respuesta es sencilla: porque vale la pena recordarlo. El nacimiento de Cristo no es un dato histórico sin importancia. Es el inicio de la redención. Es el momento en que el cielo interrumpió la tierra. Cuando Dios, el Eterno, el Invisible, el Todopoderoso, se hizo niño, se hizo carne, se hizo alcanzable. ¿No merece eso una celebración? Piensa en esto: celebramos aniversarios, cumpleaños, logros, ascensos, fechas patrias. Pero cuando se trata de celebrar el momento en que el Salvador vino al mundo, nos detenemos por miedo a parecer religiosos o tradicionalistas. Al contrario, no celebramos porque nos mandaron, celebramos porque algo dentro de nosotros lo necesita, porque sabemos que si Jesús no hubiera nacido, tampoco habría cruz. No habría perdón, no habría redención, no habría esperanza. La Navidad es más que luces, árboles y regalos. Es la certeza de que Dios no se quedó lejos. Él entró en nuestra historia, se metió en nuestra carne,
habitó entre nosotros. Y no llegó en un palacio, llegó en un pesebre, para estar cerca de todos. La encarnación es una de las verdades más profundas del Evangelio. Por eso Juan escribió: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Celebrar ese acto no es una concesión a la cultura, es una declaración de fe. Ahora bien, no todos celebran la Navidad igual. Algunos lo hacen con solemnidad, otros con cantos. Algunos se enfocan en el nacimiento, otros en el mensaje profético. Lo importante no es la forma, es el fondo. Si Cristo está en el centro, entonces tiene valor. Y más aún, la Navidad puede ser una oportunidad, una puerta abierta para predicar a familiares, para sanar relaciones, para reconciliar, para compartir lo que verdaderamente importa. Muchos corazones están más sensibles en diciembre, más abiertos, más dispuestos a escuchar. ¿Vas a desaprovechar ese momento por miedo a que te juzguen? ¿O vas a usarlo para sembrar luz en medio de tanto ruido comercial? El mundo convirtió la Navidad en consumo, pero nosotros podemos convertirla en adoración. Podemos cantarle al Rey que nació. Podemos leer los Evangelios con nuestros hijos. Podemos orar como familia recordando el milagro de Belén. Podemos hacer regalos, no por obligación, sino como reflejo de que Dios nos dio el mayor regalo de todos, su Hijo. Y sí, habrá quienes sigan diciendo que es pagana, que es inútil, que es mundana, pero yo prefiero celebrar con gratitud que criticar desde el orgullo. Prefiero arrodillarme ante el niño que levantar el dedo contra mi hermano. Porque si algo deja claro el nacimiento de Cristo, es que Dios ama acercarse, y nosotros fuimos llamados a reflejar ese mismo amor. Después de todo lo dicho, todavía habrá quienes prefieran creer que la Navidad es pagana. Y está bien. No estamos aquí para obligar a nadie. No se trata de imponer celebraciones, sino de iluminar convicciones. Cada creyente tiene derecho a evaluar sus prácticas, sus motivaciones y su conciencia delante de Dios. Pero también es nuestro deber no levantar acusaciones sin fundamento, ni repetir tradiciones de juicio que no vienen de la palabra, sino del miedo o la desinformación. La historia demuestra que los cristianos celebraban el nacimiento de Jesús mucho antes de que los paganos intentaran imitar algo. La Biblia no condena recordar un evento clave del Evangelio. Al contrario, todo el cielo lo celebró. Y el árbol, las luces, los cantos, los regalos, no tienen poder en sí mismos. Su significado depende del corazón que los pone. Como dijo Pablo, sabemos que un ídolo no es nada, pero si algo que tú haces tropieza a tu hermano, entonces no lo hagas. Es decir, no caigas en legalismo, ni tampoco en orgullo. Celebra si lo haces con fe. Abstente si así te sientes más íntegro, pero que no se nos olvide lo esencial, que el Verbo se hizo carne, que Dios entró a la historia, que el Salvador nació. Y eso siempre será digno de recordar. Así que si decides poner un árbol, hazlo pensando en el Edén restaurado. Si decides cantar villancicos, que tu voz sea como la de los ángeles en el cielo. Y si te reúnes con tu familia, que el centro no sea la comida, ni los regalos, ni los adornos, sino aquel que dio sentido a todo eso, Jesús. Si quieres seguir descubriendo los secretos proféticos de la Biblia y del inicio de la historia de la Navidad, toca uno de los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos allá. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia visualizado en video.